mi pierna izquierda fue amputada. Cuando ocurrió el accidente automovilístico, empujé a Rafael apartándolo del peligro. Él salió ileso, pero mi pierna izquierda quedó atrapada entre las ruedas. Por gratitud, se casó conmigo a pesar de que quedé en silla de ruedas. Durante 10 años de matrimonio, aunque hubo altibajos ocasionales, vivimos de manera estable y feliz. No fue hasta después de mi muerte por insuficiencia respiratoria causada por mielitis crónica que Rafael finalmente reveló lo que realmente pensaba. Perdiste tu pierna izquierda por salvarme, y yo me vi obligado a permanecer a tu lado durante más de 10 años. Ahora que has muerto, finalmente puedo ser libre. En esta vida hemos quedado a mano. Si hay una próxima vida, que nunca volvamos a encontrarnos. 3 meses después, se volvió a casar por todo lo alto, invitando a huéspedes de todas partes. Conocía a la novia, era Diana, su primer amor. Después del intercambio de anillos, la abrazó fuertemente, con la voz quebrada por la emoción. Todos estos años, las hice sufrir a ti y a nuestra hija. Ya tenían una hija juntos desde hacía tiempo. Al abrir los ojos nuevamente, había regresado al día del accidente. Esta vez, decidí respetar sus deseos. Capítulo 1. El sol de verano era cegador, tanto que no podía abrir los ojos. El calor del suelo se elevaba en ondas, y podía sentir esa temperatura en las pantorrillas. Era tan real que me hizo temblar el corazón. Instintivamente bajé la mirada. Al ver mi pierna izquierda completamente intacta bajo el dobladillo de mi falda, no pude contener las emociones. Había pasado tanto tiempo, realmente tanto tiempo, que casi había olvidado cómo se sentía tener ambos pies en el suelo. El hombre a mi lado miraba su teléfono con la cabeza gacha, moviendo los dedos rápidamente. Al notar mi extraño comportamiento, levantó la vista. Al verme llorar, se quedó perplejo y me preguntó con tono nervioso, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras de repente? Lentamente levanté la cabeza. Mi mirada, a través del vapor borroso de las lágrimas, se posó en su rostro. Rafael a los 22 años era realmente apuesto. Irradiaba toda la vitalidad de la juventud, con facciones relajadas y ojos brillantes, sin rastro del cansancio y la irritación que no podría disimular más adelante. Casi lo había olvidado. Antes de casarnos, así era él, lleno de energía y ambición. Rafael se sintió incómodo bajo mi mirada, frunciendo ligeramente sus atractivas cejas. Esa sutil expresión hizo que mi corazón se contrajera violentamente. En mi vida anterior, cada vez que pensaba que estaba siendo irrazonable, me miraba con esa misma expresión fría. Me invadieron la desesperanza y el remordimiento. Extendió la mano para secar las lágrimas de mi rostro, suspirando, ¿todavía estás enojada por lo de que me metieron en el centro de detención? Te he explicado 1000 veces que fue porque ese bastardo quería aprovecharse de Diana, y no pude evitar golpearlo con una botella. Cualquiera en mi lugar. Retrocedí un paso para esquivar su mano, interrumpiéndolo con tono calmado, no necesitas explicar nada. Esto no tiene nada que ver conmigo. A quien quieras salvar es tu libertad. Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de Rafael, y las palabras se le atascaron en la garganta. Después de un largo momento, con voz tensa y frunciendo el ceño, preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Eché otro vistazo a mi pierna izquierda intacta y dije tranquilamente, exactamente lo que acabas de escuchar. Por cierto, la indemnización que pagué por ti hace un rato, más los gastos médicos que adelanté antes, suman 57,170 pesos. Ese dinero lo ahorré trabajando medio tiempo para pagar mi préstamo estudiantil. Te agradecería que me lo devuelvas pronto. En mi vida anterior. Cuando escuché que Rafael había sido detenido por pelear, pensé que había oído mal. Él era miembro del consejo estudiantil, siempre amable y cortés, un buen estudiante a los ojos de los profesores. Rara vez lo veía ni siquiera discutir con alguien. ¿Cómo era posible que se hubiera peleado con pandilleros y terminado en la comisaría? Después pagué la indemnización por él, completé los trámites y fui a recogerlo. Pero al verlo en ese estado, me quedé petrificada en el acto. Estaba completamente desaliñado, con moretones por toda la cara, la manga derecha desgarrada y heridas en las manos que ya habían formado costras. En esas condiciones,
Era irreconocible del Rafael que había conocido durante 3 años. Al verme, se apresuró a explicar. Diana estaba en un bar con unas amigas y un borracho le estaba molestando. El tipo se puso violento y le empujó contra el sofá. Andrew y yo llegamos justo en ese momento, no podíamos simplemente ignorarlo. Me extrañó que de repente hubiera ido a un bar con amigos. Pero él siempre había sido sincero con las personas, así que no dudé mucho de su historia. Aunque éramos pareja, manteníamos nuestros espacios personales. En esa situación, incluso si no hubiera conocido a la persona, debería haber intervenido al ver a una chica siendo acosada. Además, yo conocía a Diana. Era compañera de preparatoria de Rafael y Andrew. Ahora estudiaba en nuestra misma universidad, en la Facultad de Artes, especializándose en interpretación musical. No había tenido mucho contacto con ella, pero recordaba que era hermosa y elegante. Tenía una buena impresión de ella. Solo que la forma en que Rafael la había salvado golpeando a alguien en la cabeza con una botella había sido demasiado impulsiva. Por suerte, al final se resolvió mediante mediación. De lo contrario, Rafael realmente podría haber ido a prisión. Solo había algo que me pareció extraño. Cuando la policía manejó el caso, no mencionaron nada sobre el borracho acosando a Diana, solo dijeron que había sido una simple pelea. Muchos años después, finalmente escuché la verdad sobre aquel día de boca de un amigo de Rafael. Capítulo 2. Eso fue 2 meses antes de mi muerte. Andrew, el mejor amigo de Rafael y también nuestro compañero de universidad, se había mudado a una casa nueva e invitó a todos a cenar. Naturalmente, Rafael me llevó con él. Para entonces mi salud ya estaba muy deteriorada. El dolor neuropático causado por la mielitis crónica me atormentaba día y noche. Mi estado emocional se había vuelto muy inestable y no me llevaba bien con las personas que me rodeaban. Mientras todos charlaban animadamente, sentí que no podía integrarme, así que fui sola al jardín trasero. La luz de la luna era un poco fría, como una fina capa de escarcha que se posaba sobre los tulipanes en flor. Me senté en una silla de mimbre junto a los árboles frutales, tocando inconscientemente mi prótesis con los dedos. Mientras miraba distraídamente hacia arriba contando estrellas, de repente se abrió una ventana del primer piso de la villa. La cálida luz del interior se derramó hacia afuera. También llegaron las risas de varios hombres y el sonido clic de un encendedor. Rafael, ¿cómo puedes soportar el carácter de Alia? ¿Es que no sabe sonreír? Toda la noche con cara de pocos amigos, como si no la hubiéramos atendido bien. Recuerdo que en la universidad no era así. Era la voz de Andrew. Rafael murmuró algunas palabras en voz baja, probablemente disculpándose por mí. Otra voz masculina intervino, vamos. Hay muchas personas discapacitadas por ahí, pero nunca he visto a nadie tan egoísta como ella. No es por decirte nada, pero tu vida está arruinada por ella. Alia parece 20 años mayor que tú, me asustó hace un rato. ¿Valía la pena renunciar a Diana por ella? Alguien más continuó, exacto, en su momento Rafael y Diana eran reconocidos como la pareja perfecta. Ahora por una inválida, dejando pasar a una mujer tan buena como Diana, ¡qué estupidez! El viento nocturno trajo el olor del humo, que me irritó la nariz. Desde la oscuridad, observé a Rafael junto a la ventana. El cigarrillo en su mano se encendía y se apagaba intermitentemente, y de principio a fin no dijo ni una palabra. Andrew suspiró, hablen menos, ustedes. ¿Se olvidan de que al principio fue Diana quien le falló a Rafael? En cuanto entró a la universidad se juntó con un estudiante mayor que tenía carro lujoso. Si no fuera por eso, Rafael no habría buscado a Alia como sustituta porque se parecía un poco a Diana, terminando por arruinar toda su vida. Dio una calada profunda y aplastó la colilla en el cenicero. Además, si no fuera porque ustedes lo alentaron, cuando Diana quiso reconciliarse después de la ruptura y Rafael la rechazó, ella no se habría ido al bar a provocar intencionalmente a ese pandillero y luego enviarle fotos a Rafael. ¿Y el resultado? Rafael se enfureció tanto que golpeó al tipo con una botella y terminó en la comisaría. Al final, no fue Alia quien se movió por todos lados, consiguió abogado para mediar, adelantó el dinero de la indemnización. Si no fuera por ella, Rafael realmente habría ido a prisión. Después de que Andrew terminó de hablar.
Todos se quedaron en silencio por un momento. Finalmente alguien dijo, bueno, ¿para qué sacar a relucir esas cosas? Aunque ella le haya hecho un favor, Rafael se casó con ella, ya le pagó con creces. Me sumergí en la oscuridad, sintiendo como si algo me apretara la garganta, sin poder respirar. ¿Así que así habían sido las cosas? Después, escuchando fragmentos de su conversación, finalmente pude armar toda la historia completa. Capítulo 3. Diana y Rafael fueron novios de la adolescencia. Él era un chico excelente, ella era hermosa, y todos decían que parecían los protagonistas de una novela juvenil. Pero al entrar a la universidad, Diana conoció a un estudiante mayor adinerado. El día de la ruptura, Rafael quedó devastado y se emborrachó hasta perder el sentido. Esperó 3 días bajo el edificio del dormitorio de Diana, pero nunca llegó ni una explicación. En menos de un año, Diana también terminó con el estudiante mayor. Después de eso, comenzó a contactar frecuentemente a Rafael, queriendo reconciliarse. Para entonces, Rafael y yo ya habíamos formalizado nuestra relación. Pero ella no tenía intención de rendirse. Todos los días compraba el desayuno en la cafetería y esperaba bajo el edificio del dormitorio masculino. Escribía cartas de amor en sobres perfumados y hermosos, pidiendo a Andrew que las pusiera en la mochila de Rafael. Persistió durante un año, pero Rafael nunca volvió con ella. Hasta el día de su cumpleaños. Había reservado especialmente un hotel y se puso un vestido nuevo que acababa de comprar. Dijo que esto era para darle un cierre a su juventud pasada, solo esta vez, y que después no lo molestaría más. Pero Rafael no fue. Diana, que había estado bebiendo, le envió un video a Rafael desde el bar. En las imágenes, las manos de un hombre desconocido ya se habían metido dentro de su blusa desabrochada. Cuando Rafael llegó al bar, la vio siendo acorralada en un reservado, con la falda toda desordenada. Rafael perdió la cabeza por la ira. Arrancó a Diana de encima del hombre y comenzó a pelear con él. Tomó una botella de la mesa y le estrelló violentamente contra la cabeza del hombre. El resto de la historia ya la conocía. Ese golpe de Rafael casi arruina su futuro. El otro tipo se aferró a su versión e insistía en que fuera a prisión. Cuando me enteré, contacté inmediatamente a un abogado que había conocido durante mis trabajos de medio tiempo y le pedí ayuda. Yo misma fui varias veces al hospital, suplicando humildemente al hombre que llegáramos a un acuerdo. Después de una semana de negociaciones. Finalmente accedió, pero quería 50,000 de indemnización más cubrir todos los gastos médicos para aceptar el acuerdo. Rafael no quería que sus padres supieran lo que había pasado en la universidad. Esos 50,000 y pico los adelanté yo, era dinero de mis becas y de los trabajos de medio tiempo que había hecho durante años. Y el accidente automovilístico que me causó la amputación ocurrió en el camino de regreso del centro de detención a la universidad. En ese momento, Rafael recibió una llamada telefónica diciendo que iba a cruzar la calle para comprar algo en el supermercado y que me fuera primero a la universidad. En el instante en que cruzaba la calle, un automóvil negro perdió el control y se dirigió hacia él. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, corrí hacia él y lo empujé apartándolo. Pero mi pierna izquierda quedó atrapada bajo las ruedas. Para salvar mi vida, tuvieron que amputarla. Al salir del quirófano, Rafael tomó mi mano fuertemente. Con los ojos rojos se arrodilló junto a la cama del hospital, diciendo que cuidaría bien de mí por el resto de nuestras vidas. Después de eso, dejé los estudios y también renuncié a hacer el posgrado. Todos los días me quedaba inmóvil en el modesto apartamento que Rafael había alquilado. Mi única salida era cuando él me llevaba al hospital para terapia de rehabilitación. Un año después, Rafael se graduó de la universidad. No buscó trabajo, con algunos amigos planeaban abrir una empresa de medios. Tomó los 800,000 pesos que quedaban en mi cuenta de la indemnización del accidente como capital inicial. Mi tratamiento de rehabilitación se interrumpió desde entonces. Años después, el médico tratante dijo que si hubiera podido completar todo el programa de rehabilitación en ese momento, tal vez no se habría desarrollado la mielitis crónica. Después de eso, Rafael me llevó a casa para conocer a sus padres. Cuando sus padres supieron que su hijo se iba a casar con una mujer a la que le faltaba una pierna,
sus caras inmediatamente se pusieron sombrías como el hierro. Ni siquiera se molestaron en fingir. Delante de los parientes, me señalaron con el dedo y me insultaron. Me gritaron que no tenía vergüenza, que era una inválida, que solo sería una carga para su hijo. Pero sin importar cómo me insultaran, no reaccioné. ¿Qué podía hacer? Había perdido una pierna salvando a Rafael. Debido a la amputación, desarrollé un trastorno de estrés postraumático severo. Por las noches siempre luchaba entre el miedo y la desesperación. Con mi condición actual, Rafael ya era la mejor opción. ¿Con qué derecho me pedían que renunciara a él? No lo haría. Ni muerta. Lamentablemente, la recuperación después de la amputación no fue buena. La mielitis crónica me atormentó hasta desfigurarme. Antes de los 40, casi todo mi cabello se había vuelto blanco y mi cara había envejecido terriblemente. Rafael contrató 2 cuidadoras para atenderme y cada mes transfería 200,000 pesos a mi cuenta como dinero para gastos. Él rara vez regresaba a casa, y cuando ocasionalmente volvía temprano, se quedaba en el estudio hasta altas horas de la madrugada. Siempre estaba ocupado, siempre de viaje de negocios. La noche que Andrew se mudó a su nueva casa, tuve un ataque de trastorno de estrés, temblando por todo el cuerpo y con dificultad para respirar, por lo que me llevaron de urgencia al hospital. Le pedí a Rafael que me diera una explicación. Pero él siguió escondiéndose sin aparecer. 2 meses después, morí en el hospital por insuficiencia respiratoria causada por la mielitis. Hasta el final, Rafael nunca más apareció. Capítulo 4. Después de morir, mi alma nunca se fue. Vi a la enfermera cubrirme con una sábana blanca, vi amanecer por la ventana, vi a Rafael llegar tarde y pararse frente a mi cadáver, con una expresión de alivio relajado en el rostro. Después de encargarse del funeral, se sentó frente a mi tumba y encendió un cigarrillo. Dijo: Alia, perdiste tu pierna izquierda por salvarme, y yo estuve atrapado a tu lado durante más de 10 años. Ahora que has muerto, finalmente soy libre. En esta vida hemos quedado a mano, que en la próxima vida no nos volvamos a ver nunca. Al terminar de hablar, quemó nuestro certificado de matrimonio frente a la tumba. Seguí a Rafael hasta la entrada de una lujosa villa. Una mujer vestida con un camisón de seda salió corriendo descalza y se arrojó a sus brazos. Era Diana. Lo abrazó por la cintura y le dijo suavemente: Cariño, no te pongas tan triste. De ahora en adelante los 3 viviremos bien como familia. El hombre asintió en silencio. Por la noche, vi a su hija que cursaba el 3er año de secundaria. Pero llevábamos casados solo 15 años. Resulta que el matrimonio que siempre creí estable ya estaba podrido hasta la médula. Tal vez fue que mis recuerdos hicieron demasiado evidente el odio en mis ojos. Rafael suavizó su tono, volviéndose tierno hasta el punto de parecer adulador. Ya no te enojes, en cuanto tenga el dinero completo te lo transfiero. Ahora te llevo a esa pastelería que tanto te gusta, ¿está bien? Aparté con disgusto su mano que se extendía hacia mí. Rafael se quedó paralizado por un momento, su mano derecha suspendida torpemente en el aire. En ese momento, sonó su teléfono. Al ver la pantalla, me echó un vistazo nervioso y dijo de manera poco natural: Alia, espérame un momento, voy a contestar una llamada. Luego cubrió el auricular y se alejó unos pasos. Hola, Diana. Su voz bajó y llegó hasta mí: No te preocupes, ya resolví todo, ya salí del centro de detención. No sé qué le dijeron del otro lado. Vi que las puntas de sus orejas se enrojecieron ligeramente. Preguntó en voz baja: ¿Qué marca usas? Ah, está bien, si te duele el estómago no salgas del dormitorio, yo voy a comprarlo y te lo llevo en un rato. Cuando colgó y se dio la vuelta, aún tenía en la cara esa ternura que no había logrado ocultar. Dijo con cierta incomodidad: Alia, de repente tengo algo que hacer, ¿qué tal si te regresas primero a la universidad? Más tarde compro los postres y te busco abajo de tu dormitorio. Eché un vistazo a los mensajes que no paraban de aparecer en su teléfono y dije con indiferencia: No hace falta, tengo cosas que hacer por la noche, ocúpate de lo tuyo. El hombre claramente se sintió aliviado, asintió y dijo: También está bien, entonces me voy primero, ten cuidado en el camino.
En el atardecer. Lo vi caminar apresuradamente hacia el otro lado de la calle. Recordé el miedo y la desesperación de mi vida anterior cuando mi pierna izquierda quedó atrapada bajo las ruedas. De repente hablé, Rafael. Se dio la vuelta y preguntó sonriendo, ¿qué pasa, Alia? ¿Algo más? Miré a este hombre que me había acompañado casi 20 años en mi vida anterior. Ese hombre que una vez se arrodilló junto a la cama del hospital, jurando que me amaría y cuidaría toda la vida. La luz del atardecer le daba un tinte sanguinolento y difuso. En ese momento, el semáforo verde detrás de él se encendió. Ten cuidado al cruzar la calle, que no te mate un carro, le dije. Rafael se quedó atónito por un momento, luego sonrió. Tranquila, tu novio tiene mucha suerte. No dije nada más y me dirigí hacia la universidad. Unos 10 segundos después. Detrás de mí se escuchó el chirrido agudo de los frenos, seguido de un van sordo de algo pesado cayendo al suelo. Alguien gritó aterrorizado, atropellaron a alguien. Llamen a la policía. Agarré fuertemente la correa de mi mochila, las uñas se me clavaron en las palmas. Una multitud se abalanzó hacia el cruce donde había ocurrido el accidente. De repente sentí que se me revolvía el estómago. No pude evitarlo, me incliné y comencé a tener arcadas violentas. Regresé al dormitorio aturdida y me topé con las miradas dubitativas de mi compañera de cuarto. Alia. Comenzó mi compañera, con tono vacilante. Sin fuerzas, arrojé mi bolso y mi teléfono sobre la mesa. Luego tomé el vaso de agua que estaba al lado y me bebí varios tragos de golpe. El agua helada se deslizó por mi garganta, calmando un poco el calor agitado en mi pecho. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi compañera dudó antes de acercarme su teléfono. Esta publicación es de hace 5 minutos. ¿El herido no será Rafael de nuestra clase? Eché un vistazo a la pantalla del teléfono. El título del foro universitario decía Rafael de la Facultad de Finanzas sufre accidente automovilístico grave cerca de la plaza. La foto estaba censurada, pero esa mancha borrosa de color rojo oscuro seguía siendo impactante. Me quedé mirando este contenido sin decir nada durante un largo rato. En ese momento, el teléfono sobre la mesa comenzó a vibrar. Era un número de teléfono fijo desconocido. Puse el altavoz al azar. Del otro lado del teléfono llegó la voz apresurada de una mujer. Hola, ¿es usted Alia? Somos del departamento de emergencias del hospital municipal. Rafael tuvo un accidente automovilístico, está gravemente herido. Le pedimos que usted o su familia vengan. Fruncí el ceño. ¿No debería el hospital contactar directamente a la universidad o a su familia? ¿Cómo es que me llamaron a mí? Respondí, disculpe, Rafael y yo solo somos compañeros de clase, sugiero que contacten a su familia. Ya a otro lado hubo una pausa. El contacto de emergencia en el teléfono del herido solo tiene su número, ¿podría ayudarnos a contactar a su familia? No conozco la información de contacto de su familia, tengo cosas que hacer, cuelgo. Después de decir eso, colgué directamente. Al levantar la cabeza me encontré con 3 caras de shock. Tenían la boca ligeramente abierta, como si me vieran por primera vez. No tenía ganas de explicar, arrastré mis piernas pesadas y entré al baño. Capítulo 5. Estos últimos días, los compañeros de clase siempre se juntaban a murmurar, y en cuanto me acercaba inmediatamente se callaban. Sin pensar mucho sabía que estaban hablando de mí a mis espaldas. No me importaba. Asistía a clases normalmente, comía sola, y cuando no tenía clases iba a la sala de estudio a leer. El cuarto día, antes de la clase matutina, Andrew, el compañero de cuarto de Rafael, me interceptó en el pasillo. Tenía ira en el rostro. Alia, ¿tienes corazón? Rafael está en el hospital, con fractura múltiple en la pierna derecha. El médico dice que probablemente quedará discapacitado. Solo era una pierna coja. En mi vida anterior había perdido completamente la pierna izquierda. Con expresión impasible, le pregunté, ¿y entonces? La cara de Andrew se contorsionó un poco, y dijo furioso, básicamente todos los compañeros de clase han ido a verlo, incluso aquellos del consejo estudiantil que tenían problemas con él fueron. ¿Y tú? ¿Eres su novia? Ni siquiera le has hecho una llamada. ¿Tienes el corazón de piedra? Lo miré con desdén.
tal vez otros fueron a burlarse de él. Tú. Andrew se quedó sin palabras. Lo miré directamente a los ojos y le recordé, tal vez deberías avisar a Diana, no a mí. La expresión de Andrew se congeló. El ambiente se volvió tenso instantáneamente. En ese momento sonó la campana de clase. Me moví de lado para apartarlo con el brazo y entré al salón por la puerta trasera sin mirar atrás. Detrás de mí llegó la voz de Andrew conteniendo su ira. Alia, eres la persona más fría que he conocido. Torcí la comisura de los labios en una sonrisa burlona. ¿Fría? Comparado con este grupo de desalmados hipócritas, ¿qué era esto? Pero al final sí fui al hospital a ver a Rafael. Al abrir la puerta de la habitación, me golpeó un olor extraño. La pierna derecha de Rafael estaba envuelta en gruesas vendas, con manchas amarillentas secas de medicamento y rastros de sangre marrón oscuro. Se veía bastante desagradable. Habían dicho que estaba gravemente herido, que primero tenían que limpiar las heridas y controlar la inflamación antes de poder operarlo. Miré al hombre medio recostado en la cama. En solo una semana había perdido tanto peso que estaba irreconocible, sus mejillas pálidas se habían hundido. Justo como yo en mi vida anterior en ese momento. Se veía muy débil, pero al verme sus ojos se iluminaron. Alia, viniste. Su voz era ronca, llena de alegría. Intentó sentarse derecho emocionado. Probablemente tiró de la herida, frunció el ceño y gimió dolorosamente. Sin embargo, al siguiente segundo. Su mirada cayó inadvertidamente en mi pierna izquierda intacta, y sus ojos, que antes estaban llenos de alegría, temblaron violentamente. Rafael no dijo nada, pero su mirada se clavó fijamente en mi pierna izquierda. Caminé hasta la silla junto a la cama y me senté, poniendo mi mochila sobre las piernas. Alia, ¿por qué no me salvaste ese día? Oh, claramente podías haberme detenido, sé que podías. Su voz no era fuerte, pero tenía un temblor que no podía reprimir. Sentí una opresión en el pecho, y la amargura se extendió instantáneamente a mis extremidades. Rafael. ¿Acaso él también había regresado? Lo miré fríamente, sin responder a su pregunta. Mi mirada fija lo incomodó, y esbozó una sonrisa burlona. He estado hospitalizado tantos días, qué raro que la señorita Alia aún se acuerde de venir a verme. Sí, porque después de los exámenes del próximo mes empiezan las vacaciones de verano, dije. Rafael parecía no entender, me miró confundido frunciendo el ceño. Estas vacaciones no planeo trabajar medio tiempo, quedé con unos amigos para viajar al extranjero, así que tienes que devolverme esos 57,170 pesos. Rafael abrió los ojos incrédulo, y gradualmente se le enrojecieron. Su voz sonaba quebrada. ¿Viniste a verme solo para pedirme dinero? Alia, ¿tienes corazón? ¿Alguna vez me amaste realmente? Capítulo 6. La pregunta de Rafael me hizo reír. ¿Acaso tenía la audacia de preguntarme si alguna vez lo había amado realmente? Entonces, ¿cómo perdí mi pierna en la vida anterior? ¿Acaso yo misma decidí deshacerme de ella? De repente apareció en mi mente la escena de Andrew diciendo que me había usado como sustituta de Diana. Y también las palabras que dijo sentado frente a mi tumba después de mi muerte. ¿Cómo se atrevía alguien como él a que lo amara otra vez? Me burlé, Rafael, ¿en tus ojos soy una tonta que puede ser engañada fácilmente? Se quedó atónito. Luego respondió con cierta ira, ¿cuándo te he engañado? En la vida anterior cuidé de ti, una inválida, durante 17 años, ¿qué más quieres? Me reí fríamente. ¿Cuidarme? Durante esos 2 años antes del matrimonio, sí me cuidaste, pero la mayoría del tiempo estaba sola en casa, saltando en una pierna con muletas, cuidándome a mí misma. Después nos casamos. Cuando tuviste dinero, contrataste a una cuidadora y te sentiste muy importante. Rafael, pon la mano en el corazón y dime, ¿cuántas veces realmente me cuidaste? La cara de Rafael se enrojeció. ¿Acaso no tengo que trabajar? ¿No tengo que ganar dinero? Todos los días tenía compromisos sociales, viajes de negocios, ¿no era todo por ti, por nuestro hogar? ¿Crees que los 200,000 que te daba cada mes venían de la nada? ¿Compromisos sociales?
Viajes de negocios, repetí con sarcasmo. ¿Ir a la Villa Languan a revolcarte con Diana se llama compromiso social? ¿O ir a la reunión de padres de tu hija se llama viaje de negocios? Al escuchar mencionar a Diana y a su hija, el rostro de Rafael cambió drásticamente, perdiendo todo el color instantáneamente. Después de un momento de silencio, de repente se rió de manera extraña. Dijo: Alia, ¿sabes qué sentía cada vez que me acostaba contigo al ver el muñón de tu pierna izquierda? Solo quería vomitar, en serio, era asco físico. Cada vez que tenía relaciones contigo, tenía que tomar medicinas primero y aguantar con todas mis fuerzas para poder seguir enfrentándote. Si lo que llamas engañar es esto, entonces sí te engañé. Cada una de sus palabras era como un cuchillo envenenado que se clavaba en mi corazón y se retorcía dentro. Traté de mantener la calma, pero no pude controlar el temblor de mis dientes. Las lágrimas casi brotaron. Pero no podía. No podía derrumbarme frente a semejante persona. Me levanté, alcé la mano derecha y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Rafael, ojalá ese día el coche te hubiera matado directamente. La cara del hombre se volteó por el golpe. Se lamió con la punta de la lengua la comisura de la boca que sangraba, y su nuez de Adán se movió. Respiré profundamente, tratando de que mi voz no temblara. Hoy no quiero escuchar cuánto me despreciabas antes, ni hablar del favor de salvarte en la vida pasada. Ya que todo eso es del pasado, que nadie lo vuelva a mencionar. Vengo por dos cosas. Primera, rompemos, y segunda, devuélveme el dinero inmediatamente. De ahora en adelante cortamos por completo, no tenemos nada que ver. Me quedé parada frente a la cama con los brazos cruzados, viendo fríamente a Rafael con cara sombría llamando uno por uno a familiares y amigos para pedir dinero prestado. Después de que llegaron los 57,170 pesos a mi cuenta, bloqueé todos sus medios de contacto delante de él. Justo cuando me preparaba para irme. La voz de Rafael llegó fríamente desde atrás. Alia, ya veremos que también puedes vivir en esta vida sin mí, solo con ese padre tuyo que siempre busca aprovecharse y esa madrastra llena de cálculos. Cuando te arrepientas y quieras volver, puede que no te acepte. Mis pasos se detuvieron. En mi mente aparecieron involuntariamente las caras de esa pareja. Esa mujer era prima de mi madre. Después de que a mi madre le diagnosticaran cáncer cervical en etapa terminal, ella vino a cuidarla por un tiempo. Terminó cuidando hasta la cama de mi padre. Después de que murió mi madre, me convertí en una espina en su ojo. En su corazón solo importaban ella y la hija de su exmarido, tramando constantemente para echarme de casa antes de cumplir los 14 años. Mi padre se hacía el ciego, e incluso bajo su influencia me presionó para que dejara la escuela e fuera a trabajar. Por supuesto me negué. Por suerte, mis calificaciones del examen de ingreso a la preparatoria fueron buenas y me exentaron de la colegiatura. Después, con becas y vendiendo lo poco que mi madre había dejado, apenas logré terminar la preparatoria. Rafael sabía lo terrible que era mi familia. También sabía cuánto odiaba a esa pareja. Pero ahora se atrevía a usar eso para provocarme. La ira me subió directamente a la cabeza. Me di la vuelta bruscamente, fui hasta la cama, le di otra bofetada y le escupí en la cara. Va. ¿Quieres que regrese contigo? Son las 12 del mediodía, ¿qué sueños estás teniendo? La cara de Rafael se contorsionó instantáneamente, las venas de su frente se marcaron. De repente trató de saltar de la cama para atacarme. Pero debido a la herida en su pierna derecha, se estrelló pesadamente contra el suelo. Alia. Gritó mi nombre rechinando los dientes, como si quisiera devorarme viva. Lo miré con desprecio desde arriba y salí azotando la puerta. Capítulo 7. Ya había cortado todo contacto con Rafael. Pero las noticias sobre él todavía llegaban a mis oídos a través de los compañeros de clase. Escuché que después de la cirugía tuvo una infección grave que causó septicemia, y estuvo en cuidados intensivos más de un mes. Sus padres vinieron a la universidad para tramitar su licencia médica. Diana, para animarlo, se puso un velo blanco y se tomó fotos besándolo en la cama del hospital. En el foro universitario había incluso publicaciones especiales sobre su romance. Todos los compañeros envidiaban que Diana no lo abandonara,
diciendo que era amor verdadero. Pero no tenía tiempo para ocuparme de esas cosas. Estaba ocupada preparándome para los exámenes, estudiando para el posgrado, ocupada disfrutando la sensación de correr con mis 2 piernas sanas. El nombre Rafael ya se había difuminado, borrado por el estudio. Volví a ver a Rafael en el invierno del 4º año, antes de Año Nuevo. Había pasado solo unos días desde que terminé el examen inicial de posgrado, y mis nervios tensos finalmente podían relajarse. Ese día, sostuve una taza de chocolate caliente sentada junto al lago artificial, viendo gaviotas de pico rojo volar sobre la superficie. De repente se escuchó una discusión acalorada no muy lejos. Rafael, en lugar de quedarte en tu apartamento alquilado, vienes a la universidad a hacer qué locuras. Mírate ahora, ni pareces persona ni fantasma, asustaste a todas mis amigas. La voz de la mujer estaba llena de molestia y desprecio. Seguí el sonido con la mirada. Detrás de los árboles pelados de ceiba, había 2 figuras familiares. En pleno frío, Rafael solo llevaba una camisa a cuadros arrugada, estaba muy delgado, y encorvado apoyándose en muletas, se veía muy deplorable. Rafael tenía los ojos rojos y preguntó con sarcasmo. ¿Amigas? ¿Me dices que son amigas? Se estaban abrazando y besando, y todavía son amigas. Diana, apenas tomo una licencia médica y ya te apresuras a enredarte con otros. No es de extrañar que últimamente no contestes mis llamadas ni respondas mis mensajes. Si no hubiera venido en secreto hoy, ni me habría enterado de que me engañas. Diana se veía impaciente. Mis asuntos no te incumben. Si no me junto con otros, ¿acaso me voy a casar contigo? Si hubiera sabido que ibas a quedar con discapacidad de 7º grado, nunca me habría juntado contigo. Si me atrevo a llevarte a casa, mis padres serían capaces de romperme las piernas. ¿Me desprecias? Rafael temblaba por completo. Gritó fuera de sí, ¿olvidas por quién me volví así? Si no fuera porque iba a comprarte algo, ¿cómo habría sido atropellado? Entonces ve a la policía. La voz de Diana era helada. Ve. Si tienes el valor, haz que la policía me arreste. Te advierto que de ahora en adelante te mantengas lejos de mí, no vuelvas a buscarme, no tengo nada que ver contigo. Después de decir eso, Diana se dio la vuelta y se fue. Rafael parecía como si le hubieran drenado todas las fuerzas. La muleta se le cayó al suelo y se desplomó hacia la derecha. Con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, vi hasta el final esta representación. Rafael luchó con dificultad para levantarse. En el momento que levantó la cabeza, su mirada se cruzó exactamente con la mía. Todo su cuerpo tembló, como si hubiera sido golpeado por un rayo, se quedó rígido en el viento frío. Lunes. Llevaba audífonos escuchando música, cargando un desayuno caliente en la mano, entré apresuradamente al salón. Apenas encontré un asiento vacío, Victoria, con quien tengo buena relación, se sentó a mi lado. Me tocó el codo misteriosamente. Me quité los audífonos con curiosidad. Victoria se acercó y bajó la voz. Alia, ¿te enteraste? La novia de Rafael de la Facultad de Artes se juntó con un estudiante menor de la Facultad de Deportes. No podía ocultar su chisme en la cara, y su tono tenía un toque de emoción. Ayer esa chica se fue a un hotel con el estudiante menor, Rafael los descubrió ahí, Rafael se peleó con ese tipo, pero con una pierna que no funciona bien, ¿cómo iba a poder con un deportista? Por eso, anoche lo llevaron al hospital otra vez. Mis manos se detuvieron mientras desenvolvía el empaque del desayuno. Victoria continuó, ayer hasta vino la policía, se llevaron tanto al deportista como a esa mujer, fue completamente absurdo. ¿Qué tal? De repente me agarró la muñeca, pestañeando con sus grandes ojos. Después de escuchar esto, ¿no te sientes vengada? Sonreí y asentí, sí, muy vengada, se lo merecen. Victoria se rió, así está bien. Desde que rompiste con Rafael, casi no te he visto sonreír. En este mundo es difícil encontrar sapos de 3 patas, pero hombres de 2 piernas hay por montones. La miré con gratitud. Era la única persona en toda la clase que siempre había sido buena conmigo. Los otros compañeros pensaban que al pedir la ruptura después del accidente de Rafael, era una persona extremadamente egoísta.
Creían que no se podía ser amigo de alguien como yo. Victoria me tocó el hombro otra vez, con los ojos brillantes. Escuché que pasaste el examen oral de interpretación avanzada de una sola vez. ¡Qué impresionante! Sonreí, tal vez fue solo suerte. Bueno, esta noche te invito a cenar, elige el restaurante que quieras. Perfecto. Capítulo 8. Este medio año ha pasado volando. El primer semestre del último año universitario está por terminar. Muchos compañeros ya han terminado sus exámenes y están dejando el campus uno tras otro. Después del último examen de nuestra carrera, mis compañeras de cuarto también están empacando para volver a casa. Victoria tiene mucho equipaje y me llama para que la ayude a llevarlo hasta el taxi fuera del campus. Cuando regreso al dormitorio después de despedirla, las otras 3 también se han ido. Me quedo sola en el cuarto vacío, con una tristeza indescriptible en el corazón. Aún recuerdo cuando llegamos en septiembre del primer año, saludándonos tímidamente. No puedo creer que ya estemos por graduarnos. El próximo semestre, excepto por algunos que se quedarán para preparar el examen de posgrado, todos iremos por caminos separados para hacer prácticas profesionales. Probablemente no nos volveremos a ver hasta la defensa de tesis. Me lavo la cara y me quedo mirando al espejo por un buen rato, sintiéndome completamente vacía por dentro. Bajo las escaleras, pensando en ir al supermercado por leche y algunos snacks. En un par de días, el supermercado también cerrará. Apenas salgo del edificio cuando veo una figura familiar a lo lejos. Echo un vistazo a Rafael, quien está apoyado en sus muletas junto al pasillo. Intento pasar de largo fingiendo que no lo he visto. Al verme, su rostro se ilumina de alegría. Rápidamente da un par de saltos con sus muletas para bloquear mi camino. Alia, bajaste. Tengo algo que decirte. No quiero tener nada que ver con él y le digo fríamente. Hasta a un lado, me estás quitando el aire. Sus ojos se enrojecen y me mira fijamente, con lo que él considera una mirada llena de amor. Alia, no me trates así. He estado esperándote aquí especialmente. No tienes dónde ir en las vacaciones de invierno, ¿verdad? Alquilé el mismo departamento donde vivimos en nuestra vida anterior. Te ayudo a mudar tus cosas y pasamos el año nuevo juntos. Me froto las sienes con irritación. ¿De verdad cree que extraño esa jaula de alquiler? Rafael, ¿no vas a parar? ¿No fuiste tú quien dijo que si hubiera otra vida, nunca nos volveríamos a ver? ¿A quién quieres impresionar con esta actuación de amor profundo? Intento rodearlo para irme. Rafael me agarra del brazo. Lo siento, fui un idiota, estaba cegado. Retiro todo lo que dije. Se da 2 bofetadas. Alia, me arrepiento. Volvamos a estar juntos. Te juro que en esta vida te trataré bien. No puedo más con esto. Sacudo su mano con fuerza. Quita tus sucias manos de encima. ¿Crees que mereces tocarme? Rafael palidece, sus ojos se nublan con lágrimas. Alia, ¿cómo puedes ser tan cruel? Fuimos esposos por más de 10 años. No creo que no sientas nada por mí. Todavía tiene el descaro de decir que soy cruel. En la vida anterior, cuando él me trataba así, ¿acaso pensó en lo cruel que era? Al ver que sigue bloqueándome el paso sin intención de moverse, levanto el pie y le doy una fuerte patada en su pierna buena, la izquierda. Grita de dolor. Su otra pierna coja no puede sostener su cuerpo. Después de tambalearse unos pasos, cae pesadamente al suelo. Me encojo de hombros inocentemente. Ya te dije que te hicieras a un lado, pero insististe en molestarme. Sospecho que querías restringir mi libertad personal. Esto es legítima defensa. Rafael yace en el suelo, mirándome con una expresión triste pero amorosa. Alia, no te culpo. Si esto te hace sentir mejor, lo acepto. Puedes patearme cuantas veces quieras, con tal de que me perdones. Levanto el pie y paso directamente por encima de él. Capítulo 9. A finales de febrero salieron los resultados del examen inicial de posgrado. Mi puntaje fue bueno, 20 puntos más que en mi último simulacro. Fue un rendimiento excepcional. Considerando la prudencia y mi situación personal,
No apliqué a universidades de primera línea. Elegí un programa popular en una universidad de segundo nivel, con especialización en finanzas inteligentes. Lo siguiente fue prepararme intensamente para la segunda fase del examen. Volví a saber de Rafael cuando ya llevaba medio año en la maestría. Después de aquella patada, me acosó por un tiempo. Pero cada vez que aparecía, o lo golpeaba o llamaba a seguridad o a la policía. Gradualmente, dejó de aparecer frente a mí. Ese día, acababa de salir del laboratorio de finanzas cuando recibí un mensaje de Victoria. Me contó que Diana y Rafael se habían casado, e invitaron a muchos compañeros de nuestra clase. Pregunté con curiosidad. ¿No habían terminado antes? Entonces escuché una historia aún más escandalosa. Durante sus prácticas, Diana trabajaba como profesora de música en una escuela primaria privada de élite. Terminó involucrándose con el padre de uno de sus estudiantes. La esposa lo descubrió y publicó en internet fotos de ellos y conversaciones explícitas. Como el hombre era ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, esa misma noche el escándalo explotó en las tendencias. Poco después de este incidente, una noche cuando Diana regresaba a casa, alguien la drogó. Cuando despertó, sus 2 manos estaban destrozadas. Después del tratamiento, aunque puede hacer las tareas cotidianas, tocar instrumentos musicales ya es imposible. Entonces Rafael aprovechó el momento vulnerable, le pregunté a Victoria. ¿Adivinaste? Rafael la buscó por iniciativa propia, diciéndole que la cuidaría toda la vida. Hace unos días tuvieron la boda, fue bastante elegante. Sonreí. Realmente tienen un destino especial. En 2 vidas se han convertido en esposos. Capítulo 10. Después de graduarme de la maestría, conseguí trabajo en una empresa financiera internacional a través del reclutamiento universitario. El trabajo me mantiene más ocupada, pero aún así encontré tiempo para el amor. Mi novio es un excompañero de la universidad que conocí durante el posgrado, estudia inteligencia artificial. El día de San Valentín, vi que había más de 100 mensajes sin leer en el grupo de la universidad. Parecía que todos estaban hablando de Diana y Rafael. Curiosa, empecé a revisar los mensajes anteriores. El primer mensaje era una noticia compartida. Mujer intenta envenenar a toda su familia tras no soportar las humillaciones de su esposo. En la foto de la noticia, vistiendo el chaleco amarillo del centro de detención y con la cabeza gacha durante la entrevista, estaba Diana. Diana contó que después de casarse fue como caer en un abismo. No solo tenía que cuidar a su esposo cojo, sino también atender a sus difíciles suegros. Incluso embarazada, su suegra la obligaba a hacer las tareas domésticas. Solo por decir que las haría un poco más tarde, su suegra la empujó con fuerza. Y su esposo, en lugar de protegerla, la insultaba llamándola inútil, que ni siquiera podía proteger a su bebé. Vivía cada día en el miedo y la desesperación. Intentó escapar, divorciarse, pedir ayuda a sus padres. Pero cada intento solo traía consecuencias más terribles. Finalmente, se quebró. La presión y desesperación prolongadas la hicieron renunciar por completo a luchar. Compró veneno y lo puso en la comida. La verdad solo salió a la luz cuando su suegra empezó a vomitar y perdió el conocimiento, siendo llevada de urgencia al hospital. Al leer esta noticia, no sentí ni satisfacción ni lástima. Quizá el verdadero desapego es cuando sus noticias te resultan completamente irrelevantes. Después de ser contratada permanentemente, mi salario era muy bueno. La vida realmente se iluminó. Tengo un cuerpo sano, un trabajo satisfactorio y una pareja compatible. En mi vida anterior, estuve atrapada en el sufrimiento, torturada físicamente. Pero ahora, por fortuna, estoy en un nuevo punto de partida en la vida. El viento sopla de frente, trayendo consigo una libertad penetrante. Solo que a veces, en la quietud de la noche, siento un vacío en el fondo de mi corazón. Hasta que una noche, trabajando horas extra, con las luces brillando a lo lejos, mis recuerdos saltaron de repente a esas 2 caras repugnantes, mi padre y mi madrastra. Calculando, ya han pasado 6 o 7 años sin contacto. Era hora de ir a preocuparme por su familia. Así que, aprovechando las vacaciones, regresé a mi ciudad natal. No sé si fue coincidencia o no,
pero el día que regresé era justamente el día del compromiso de mi hermanastra. Era evidente que toda la familia estaba muy satisfecha con el novio de mi hermanastra. Si mi padre y mi madrastra tuvieran cola, probablemente la levantarían hasta el cielo. El novio era el hijo de un dueño de fábrica. Alto, guapo y con dinero. No era de extrañar que mi hermanastra lo mirara con ojos llenos de amor y felicidad. Mi padre y mi madrastra no reaccionaron mucho a mi regreso, siguieron siendo fríos como siempre. Solo cuando mencionaban que su hija había conseguido un buen partido mostraban algo de entusiasmo. Durante esos días en casa, investigué discretamente los detalles sobre la fábrica de la familia del novio de mi hermanastra. En un sitio de empleo vi que buscaban recepcionista, y se me ocurrió una idea. Pagué una buena suma a una actriz amateur hermosa y escribí cuidadosamente un guión para que siguiera mi plan, postularse al trabajo y acercarse al prometido de mi querida hermanita. Si lograba que rompieran el compromiso, le daría 200,000 adicionales como bonificación. Por supuesto, no le pedí que usara métodos ilegales. La chica no me decepcionó. En solo 3 meses, llegaron noticias de que mi hermanastra y su prometido estaban peleando para separarse. 2 meses después, me transfirió $10,000 y me envió fotos de 2 certificados de matrimonio. La novia era ella, el novio era el exprometido de mi hermanastra. Antes de que pudiera reaccionar, me llamó por videollamada. Apenas contesté, escuché su voz alegre y clara: hermana, acepta rápido el regalo. Me caso el próximo mes, ¿puedes ser mi dama de honor? Ah. Estaba un poco confundida. Cuando reaccioné, dije rápidamente: oh sí, te envío la bonificación adicional ahora mismo. ¿Es la misma cuenta bancaria de la vez pasada? Ella dijo con tono sugerente: si en el futuro necesitas actores profesionales, puedo recomendarte algunos. Lo pensé, sonreí y pregunté: ¿conoces actores de más edad? De unos 40 o 50 años. De otro lado se escuchó cómo se daba palmadas en el pecho: por supuesto que sí. Envíame la fecha y el lugar de la boda, tu hermana definitivamente estará ahí. Quizá algunos digan que mi hermanastra es inocente. Pero cuando su madre se metió en la cama de mi padre y provocó que mi madre enferma vomitara sangre de la rabia, cuando se mudó descaradamente a mi habitación y tiró mis cosas a la basura como si fueran desperdicios, cuando se unió con sus compañeros de escuela para acosarme y ponerme el apodo de rata, nadie se preocupó por si yo era inocente o no. Si su madre pudo robarme a mi padre, ¿por qué otros no pueden robarle a su hombre? Viéndolo desde otro ángulo, ¿acaso no le estoy ayudando a detectar problemas antes del matrimonio? Un hombre que puede ser seducido tan fácilmente, ¿qué clase de buen partido es? Si algún día lo entiende y viene a agradecerme, le diré sinceramente: no hay nada que agradecer, es lo que una hermana debe hacer. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.